Rosa siempre supo que la vida en el campo requería esfuerzo, pero cuando Miguel la abandonó, su mundo se desmoronó. Ese día, todo el pueblo pareció volverse en su contra, observando la humillación pública con un silencio pesado, casi cómplice. Ella y sus hijos quedaron solos, sin ningún tipo de apoyo, y el pequeño gallinero con sus 5 gallinas era todo lo que quedaba de un futuro que ahora parecía lejano. La mirada despectiva de Miguel la marcó, y sus palabras aún resonaban en su mente. Solo eres una mujer que cuida gallinas, no tienes valor. No fue solo el abandono, sino el peso de esas palabras lo que la hirió profundamente, y en el fondo se preguntaba, ¿acaso tenía razón? Durante días se quedó en casa, con la mirada fija en esos huevos que las gallinas producían, sin saber por dónde empezar. Pero había algo que sabía: sus hijos dependían de ella. Necesitaba encontrar una manera de superar esa pesadilla y seguir adelante. El proceso de aceptación fue difícil y su mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El dolor era casi insoportable, pero había algo dentro de ella que se negaba a ceder. Cuando la humillación parecía imposible de soportar, una fuerza silenciosa se manifestó en su alma. Algo dentro de Rosa despertó, una chispa que se convirtió en un fuego que ardía lentamente en su pecho. No sería fácil, lo sabía, pero allí, en esa casa simple y solitaria, tomó la decisión que cambiaría su vida. Empezaría de nuevo. Rosa se levantó del banco de madera de Mindonose, aún sintiendo el peso de las palabras de Miguel como un lastre en su espalda. Miró a las gallinas en el gallinero y de alguna manera eso parecía ser su único punto de partida. Respiró hondo, sabiendo que ese pequeño comienzo era todo lo que tenía. Pero también sabía que, si trabajaba duro, podría transformarlo en algo más grande. Al principio, no fue fácil. Cada huevo que recogía parecía tener un peso aún mayor, pero persistió. Comenzó a vender lo que producía en el mercado local. No era mucho, pero era suficiente para alimentar a sus hijos y mantenerlos abrigados. Las semanas pasaron y, con ellas, el miedo al fracaso. Pero lo que Rosa no se dio cuenta en ese momento fue el poder de su propio esfuerzo. Las ventas empezaron a aumentar lentamente. La gente comenzó a reconocer su nombre y ganó respeto, no por ser la mujer que cuidaba gallinas, sino por la mujer que trabajaba incansablemente para asegurar el futuro de sus hijos. Comenzó a invertir lo poco que ganaba en la compra de más aves, mejorando el gallinero e incluso buscando nuevas formas de cuidarlas. Pero no fue solo el gallinero el que comenzó a crecer. Su espíritu también se expandía, como un árbol que antes pequeño ahora mostraba señales de fuerza y resiliencia. En el silencio de su casa, cuando los hijos dormían, Rosa se preguntaba si Miguel algún día la vería como alguien que merecía respeto. Pero en ese momento no necesitaba su aprobación. Estaba comenzando a entender que su verdadera fuerza residía en su capacidad de comenzar de nuevo y transformar todo lo que tocaba. Con el tiempo, Rosa fue perfeccionando sus habilidades. Descubrió el poder del conocimiento que, hasta entonces, ni siquiera había notado que poseía. Mientras cuidaba de las gallinas y vendía los huevos en el mercado, comenzó a observar a otros agricultores y productores locales, y fue ahí cuando se dio cuenta de cuán diferentes podían ser las técnicas que utilizaban. Era un mundo nuevo para ella, pero el deseo de mejorar la vida de sus hijos la impulsó a buscar más. Conversaba con las mujeres del mercado, intercambiaba ideas con otros productores e incluso se atrevió a asistir a ferias agrícolas en los pueblos vecinos. Fue en una de esas ferias cuando Rosa conoció a un hombre que, sin saberlo, cambiaría aún más el rumbo de su jornada. José, un agricultor de la región, se acercó con una sonrisa amistosa y la ayuda de un simple comentario sobre las gallinas que ella criaba. Él era un hombre del campo, simple y honesto, con la mirada atenta a todo lo que sucedía a su alrededor. Poco a poco,
Rosa se dio cuenta de que José no estaba allí solo para observar, sino para ayudar. Le ofreció su ayuda con el mantenimiento de las tierras e incluso con la producción. Para Rosa, esa ayuda fue tanto una bendición como una sorpresa. Ella, que había estado tan sola en su lucha, comenzó a ver en José a alguien con quien podría compartir las cargas y poco a poco confiar. Al principio fue escéptica, como toda mujer que había aprendido a protegerse de los hombres a lo largo de la vida. Pero José nunca la presionó, nunca fue invasivo. Mostró su valor en las pequeñas cosas y poco a poco Rosa le permitió acercarse. Mientras Rosa y José trabajaban juntos, la pequeña propiedad Renacer comenzó a expandirse de una manera inesperada. Los negocios empezaron a prosperar y con el tiempo Rosa pudo comprar más tierras. Sabía que tenía una oportunidad única para cambiar su vida y la de sus hijos, y no quería desperdiciarla. Durante ese periodo de crecimiento, comenzó a construir una base sólida para su nueva vida, con una visión más clara sobre el futuro. Pero, a pesar de tantas victorias, el pasado de Rosa aún la acosaba. Miguel, el hombre que la había abandonado, no estaba dispuesto a verla prosperar. Cuando se enteró de que Rosa estaba reconstruyéndose, apareció de repente, como una tormenta que traía consigo una ola de ira y amenazas. Miguel quería que volviera al lugar de donde él creía que nunca debió haber salido, el lugar de la sumisión, donde pudiera nuevamente ejercer control. No soportaba verla convertirse en una mujer fuerte e independiente. Fue entonces cuando hizo algo impensable. Intentó destruir todo lo que ella había construido. Comenzó a interferir directamente en su producción, tratando de perjudicar las ventas de sus huevos y amenazando con arruinar su nombre en el mercado local. Las amenazas eran directas y violentas, pero lo más cruel de todo era lo que Miguel intentaba hacer con la mente de Rosa. Quería reavivar el miedo que ella sentía por él, pero ahora algo había cambiado dentro de Rosa. Ya no era la mujer sumisa que él conoció. Rosa estaba dispuesta a luchar por su libertad y por la protección de sus hijos, sin dejarse afectar por ninguna amenaza. Sabía que si cedía, todo lo que había logrado se desmoronaría. La batalla contra Miguel no sería fácil, pero Rosa estaba preparada para enfrentarla. Sabía que, si lo dejaba destruir su propiedad, toda su lucha habría sido en vano. Pero para ella, el mayor desafío no era enfrentar a Miguel, sino enfrentar el miedo que él aún podía infundirle. Recordaba las noches en que él, en sus accesos de ira, la hacía sentirse pequeña e insignificante. El control psicológico que él tenía sobre ella parecía inquebrantable en ese entonces. Pero ahora, Rosa se veía diferente. Con el apoyo de José, comenzó a trazar un plan. Ya no quería depender de nadie, ni siquiera de Miguel. La decisión de no ceder a sus ataques no fue fácil, pero era la única manera de seguir adelante. Rosa sabía que no podía permitir que su pasado se interpusiera en el futuro que ella y sus hijos estaban construyendo. Así que comenzó a tomar medidas prácticas. Reforzó la seguridad de su propiedad y buscó alianzas en el pueblo. Las mujeres de la comunidad, que la veían crecer poco a poco, comenzaron a apoyar su causa. Rosa se convirtió en un símbolo de coraje y determinación para aquellas que habían pasado por situaciones similares. Juntas, comenzaron a unirse contra Miguel y su intento de destrucción. El miedo que él trataba de infundirle a Rosa comenzaba a desvanecerse lentamente, siendo reemplazado por la fuerza de una mujer decidida a no ser subyugada nunca más. José, por su parte, fue fundamental en este momento de transición. La confianza que Rosa fue construyendo en él durante los meses se mostró ser más sólida de lo que ella podría haber imaginado. José no solo ayudaba en el trabajo físico, sino que también ofrecía apoyo emocional.
Él entendía que, detrás de esa mujer fuerte y decidida, había alguien que aún llevaba las cicatrices de una vida difícil. No la presionaba, solo ofrecía su hombro y sus manos para lo que fuera necesario. Trabajaron juntos con una armonía que Rosa jamás imaginó que sería posible, y eso la hacía creer cada vez más en su fuerza interior. Las amenazas de Miguel comenzaron a perder fuerza cuando ella comenzó a enfrentar los problemas con más confianza. Un día, mientras estaba en el gallinero, Rosa pensó en las palabras de su abuela que siempre decía: toda gran transformación comienza con un paso. Sabía que, al dar ese primer paso, había iniciado una revolución en su propia vida. Ahora estaba más segura que nunca de que su transformación no era solo para ella, sino para sus hijos y para todas las mujeres que, como ella, necesitaban una oportunidad para comenzar de nuevo. Y fue así como decidió que no solo su vida, sino también la vida de las mujeres del pueblo cambiaría para siempre. Con el tiempo, el proyecto de Rosa comenzó a expandirse de una manera que ella nunca imaginó. Ella, que antes solo tenía un pequeño gallinero y un puñado de gallinas, ahora estaba dirigiendo una pequeña operación agrícola que generaba ganancias, ayudaba a mantener a su familia y poco a poco se convertía en una referencia para el pueblo. Las mujeres, que antes solo observaban la transformación de Rosa con cierta distancia, comenzaron a buscarla en busca de orientación y apoyo. Lo que comenzó como una forma de sobrevivir, ahora se convertía en un movimiento de empoderamiento. Sabían que no era fácil, pero veían en Rosa un ejemplo de que era posible superar las adversidades. Comenzó a recibir mujeres de pueblos vecinos que querían aprender sobre cría de aves y cultivo de vegetales. Al principio, Rosa daba estas clases de manera informal, utilizando la experiencia que había adquirido durante los meses. Sin embargo, a medida que el interés aumentaba, se vio frente a una oportunidad única. Rosa se dio cuenta de que, al compartir lo que sabía, estaba creando una red de apoyo mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Las mujeres que un día fueron tan dependientes de las figuras masculinas en sus vidas, ahora se unían para aprender y conquistar su propia independencia. Eso, para Rosa, era una de las mayores victorias que podría lograr. Ya no necesitaba probar nada a Miguel, sino a las mujeres que creían que, como ella, podrían volver a empezar sus vidas desde cero y encontrar fuerza dentro de sí mismas. La historia de Rosa pronto ganó fuerza fuera del pueblo y comenzó a ser reconocida por su coraje y determinación. El proyecto Renacer, que comenzó de manera simple y humilde, ahora era una iniciativa que inspiraba a otras personas. Rosa no solo había transformado su propia vida, sino también la vida de las mujeres a su alrededor. Aquellas que antes eran sumisas e impotentes ante las dificultades, ahora se veían como líderes de sus propias historias. El mercado local, que antes la veía como una simple mujer que cuidaba gallinas, ahora la respetaba. Rosa sabía que esto no había sucedido de la noche a la mañana, sino gracias a mucho esfuerzo, sudor y dedicación. Y lo más importante, sabía que no estaba sola. Su trabajo con José, la ayuda de las mujeres del pueblo y la fe que tenía en la transformación de su vida eran los pilares que sustentaban su fuerza. Aunque Miguel aún hiciera amenazas esporádicas, Rosa ya no lo temía más. Ya no podía entrar en su vida, no con las mismas palabras de desprecio. Él, que un día intentó destruir su dignidad, ahora veía a la mujer que había subestimado convertirse en algo que nunca podría ser, una mujer libre e autosuficiente. Para Rosa, ese era el mayor símbolo de su victoria, más valioso que cualquier otra conquista material. Sabía que no importaba lo que Miguel intentara hacer para volver a dominarla, nunca podría destruir lo que ella había creado, su
independencia y la dignidad de sus logros. Miguel, aunque derrotado por la fuerza de Rosa, no estaba dispuesto a aceptar la derrota fácilmente. Aún creía que, de alguna manera, podría reconquistar el control sobre la vida de Rosa y la propiedad Renacer. Fue en una mañana gris de otoño cuando apareció nuevamente, esta vez más determinado y lleno de rencor. Rosa estaba en el gallinero, cuidando las gallinas, cuando lo vio acercarse por el camino. Su primera reacción fue de alerta, un sentimiento de inseguridad que intentaba ocultar. Sin embargo, esta vez ya no estaba sola, y la sensación de vulnerabilidad que la invadió antes fue reemplazada por algo más firme. José estaba a su lado, como siempre, y las mujeres de la comunidad que ya se habían unido a su proyecto también estaban allí, listas para apoyarla. Miguel, al verlos, dudó por un momento, pero rápidamente el odio volvió a apoderarse de él. Intentó intimidar a Rosa, diciendo que todavía tenía el poder de destruir todo lo que ella había logrado. Sin embargo, Rosa, ahora más fuerte que nunca, lo enfrentó sin miedo. Lo miró con los ojos firmes y dijo, con voz tranquila pero llena de determinación: «No puedes destruir lo que he construido, Miguel. Lo que hiciste con mi vida quedó en el pasado. Ahora el futuro es mío y ya no dependo más de ti». Sus palabras estaban cargadas de una fuerza que para Miguel parecía casi irreconocible. Él, que antes la humillaba, ahora estaba frente a una mujer que no se intimidaba. Sus amenazas comenzaron a perder fuerza y, con eso, se retiró, derrotado. Rosa sabía que ese enfrentamiento podría haber sido el último de su vida con Miguel. Finalmente sentía que, al enfrentar sus inseguridades y miedos, había conquistado su libertad de una vez por todas. El día siguiente trajo una sensación de alivio para Rosa. El peso que había llevado desde el momento en que Miguel la dejó atrás parecía haberse disipado y finalmente podía respirar con más ligereza. La comunidad a su alrededor estaba más unida que nunca, y las mujeres que se habían inspirado en su historia ahora estaban cada vez más involucradas en su proyecto. Renacer ya no era solo una pequeña propiedad, era un símbolo de resistencia e independencia para todos. Rosa vio cómo su vida cambiaba de maneras que nunca imaginó, pero lo más importante fue el impacto que su historia tuvo en la vida de tantas otras mujeres. Ahora veían la posibilidad de empezar de nuevo, de luchar por su propia dignidad y de ser protagonistas de sus historias, sin miedo de levantarse después de la caída. Lo que Rosa creó fue mucho más que una fuente de sustento para ella y sus hijos. Creó una red de apoyo, un espacio donde se cultivaban la valentía y la autosuficiencia. Para ella, eso era aún más valioso que cualquier riqueza material. Miró a José, que estuvo a su lado durante todos esos momentos difíciles, y sonrió. Él, al igual que ella, sabía que la verdadera victoria no estaba solo en el éxito financiero o en superar las adversidades, sino en la libertad que ambos habían conquistado, juntos. Ahora Rosa y su familia estaban más fuertes, más unidas y preparadas para cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Y con ello sabía que el legado de Renacer apenas comenzaba. La vida de Rosa, ahora más tranquila pero llena de nuevos desafíos, siguió adelante con determinación. Con el éxito de Renacer, comenzó a expandir aún más su producción y la pequeña propiedad se transformó en un referente en el pueblo y más allá. El reconocimiento que tanto buscaba, ya no como la mujer abandonada, sino como la mujer fuerte y resiliente, finalmente estaba a su alcance. Las mujeres que antes la observaban con pena, ahora la veían con respeto y admiración. Comenzaron a organizarse para compartir recursos y experiencias, creando una red de apoyo aún más sólida. Rosa, que antes se sentía sola en su lucha, ahora tenía a su lado no solo a José, sino a una comunidad entera que la ayudaba.
y, lo más importante, que creía en ella. Su visión de un futuro mejor para sus hijos se materializaba cada día mientras se encontraba en un espacio donde la autosuficiencia ya no era solo una necesidad, sino una realidad. Incluso en las noches más difíciles, cuando el trabajo parecía nunca acabar, Rosa no se dejaba abatir. Sabía que cada paso dado, por pequeño que fuera, la acercaba a sus objetivos. Su fuerza, que antes estaba dormida, ahora brillaba intensamente y se sentía lista para enfrentar cualquier obstáculo que surgiera. Pero el viaje de Rosa no solo se limitaba a su propia transformación. Sentía que el verdadero legado de renacer no estaba en su propia historia, sino en las que ella podía inspirar. Fue por eso que, al alcanzar estabilidad financiera, decidió abrir las puertas de su propiedad a otras mujeres. Comenzó a ofrecer cursos de capacitación, talleres sobre agricultura sostenible, cría de aves y gestión financiera, con la intención de crear una generación de mujeres autosuficientes que pudieran levantarse de la misma manera que ella lo hizo. Rosa sabía que, al empoderar a otras mujeres, estaba creando una corriente de cambio que podría extenderse por toda la región. Las mujeres que, como ella, habían sido desvalorizadas y silenciadas, ahora podían encontrar voz y espacio para reinventarse. Las clases que Rosa daba eran más que simples enseñanzas sobre cultivo y negocios. Eran sesiones de cura y aprendizaje sobre autoconfianza, independencia y la importancia de la unión. Ver los ojos de las mujeres brillando al aprender algo nuevo, al darse cuenta de que podían ser más que las limitaciones que la sociedad les imponía, era la mayor recompensa para Rosa. Sabía que al ayudar a estas mujeres no solo estaba creando una nueva generación de emprendedoras, sino también un futuro donde la independencia y la libertad no fueran solo un sueño lejano, sino una realidad accesible para todas. Con el paso de los meses, Renacer se convirtió en algo más que un símbolo de éxito para Rosa. La Shoe, propiedad que había construido con tanto esfuerzo y perseverancia, ahora era un espacio de aprendizaje y crecimiento para muchas mujeres. Y el pueblo comenzaba a cambiar de una manera que Rosa jamás imaginó. Las mujeres que se reunían en su propiedad ya no eran aquellas que vivían a la sombra del patriarcado, esperando un cambio que nunca llegaba. Ahora eran mujeres fuertes, decididas, que, al igual que Rosa, estaban construyendo un nuevo futuro para ellas mismas. Las clases de Rosa se extendieron por toda la región y las historias de mujeres que superaron adversidades comenzaron a compartirse. Rosa sentía un orgullo inmenso al ver el impacto positivo que su trabajo estaba generando, pero sabía que eso no se había logrado solo por su esfuerzo. Cada mujer que se unió a ella fue una pieza fundamental en esta transformación, y juntas estaban creando un movimiento más grande de lo que cualquiera de ellas podría haber hecho sola. Lo que comenzó como una lucha individual, ahora se convertía en una lucha colectiva. La comunidad estaba más fuerte, más unida, y Rosa sabía que al ayudar a las demás estaba creando un ciclo de empoderamiento que perduraría por generaciones. Aún así, no era fácil. Había días en los que Rosa sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que el éxito de tantas mujeres también dependía de su liderazgo. Pero, al mirar a los niños jugando en la propiedad, recordaba lo que estaba en juego. No se trataba solo de ella o de su proyecto, se trataba del futuro de sus hijos, el legado que les estaba dejando. Quería que crecieran en un mundo donde las mujeres fueran respetadas, donde la igualdad fuera una realidad y donde, sobre todo, el miedo no fuera parte de la vida. La transformación que había experimentado debía ser un ejemplo para sus hijos, para que nunca se sintieran limitados por el pasado
o por las expectativas de una sociedad que subestimaba a las mujeres. Rosa sabía que el camino por delante no sería sin obstáculos. Miguel, aunque alejado físicamente, aún representaba una sombra en su vida y nunca cesaría en sus intentos de debilitarla. Pero la mujer que él había abandonado ya no era la misma. Rosa se había convertido en una mujer capaz de defender su libertad, su dignidad y a sus hijos, y estaba decidida a no dar marcha atrás. Su mayor miedo ahora era no seguir avanzando, no por ella misma, sino por las mujeres que la miraban como un modelo de fuerza. El peso de esta responsabilidad la motivaba todos los días a seguir adelante, más fuerte, más confiada, y con la certeza de que había comenzado algo que no podría deshacerse. El éxito de Renacer no se limitó solo a la comunidad local. La historia de Rosa comenzó a contarse en otros lugares y pronto recibió invitaciones para dar conferencias en encuentros y conferencias sobre empoderamiento femenino y sostenibilidad en el campo. Cada invitación era una oportunidad para expandir aún más el legado que había creado, y Rosa no dudó en aceptar. Sabía que, al contar su historia, estaba ofreciendo un ejemplo vivo de superación y transformación para todas las mujeres que aún estaban atrapadas en sus propias dificultades. Aunque siempre fue modesta y agradecida por el viaje que la llevó hasta allí, Rosa no se intimidó. Cuando subía al escenario para hablar sobre su experiencia, hacía hincapié en recordar a todos que el verdadero poder venía del esfuerzo constante y la unión. Hablaba no solo sobre la agricultura y la cría de aves, sino sobre la fuerza interior que todas las mujeres poseían, pero que a menudo no podían ver. Creía profundamente que cada mujer, independientemente de las circunstancias, tenía la capacidad de cambiar su vida, y esto se convirtió en el mensaje central de su trabajo. Continuaba trabajando en la propiedad, pero su voz ahora resonaba más lejos, alcanzando a mujeres en diversos rincones del país, inspirándolas a comenzar de nuevo y a levantarse como ella lo había hecho. Con el tiempo, Rosa se dio cuenta de que Renacer se había convertido en algo aún más grande que un simple proyecto agrícola. Ahora era un centro de transformación social y económica, y no solo estaba proporcionando una fuente de ingresos para muchas mujeres, sino que también estaba ayudando a reescribir las reglas de cómo las mujeres podían ocupar espacios de poder en comunidades tradicionalmente dominadas por hombres. Comenzó a darse cuenta de la verdadera magnitud de su trabajo cuando algunas de las mujeres que habían participado en sus clases empezaron a abrir sus propias propiedades y a enseñar a otras a hacer lo mismo. El ciclo de empoderamiento se extendió como fuego, y Rosa sentía una inmensa gratitud por haber sido la chispa inicial. La pequeña propiedad que comenzó con solo algunas gallinas se convirtió en un símbolo de resistencia e independencia, no solo para ella y sus hijos, sino para tantas otras mujeres que nunca imaginaron que podrían alcanzar el mismo nivel de éxito. Ahora, cada visita a su propiedad era una oportunidad para ver el impacto tangible de su lucha. Las mujeres que trabajaban con ella ya no dependían de alguien para sobrevivir. Ahora eran dueñas de sus destinos, y esto la hacía creer que estaba cumpliendo su propósito. La sensación de haber ayudado a crear una nueva generación de mujeres libres era el mayor premio que podría recibir. Rosa, con el paso de los años, vio crecer a sus hijos en un ambiente diferente al que ella había experimentado. Ellos aprendían desde pequeños que el valor de una persona no dependía de lo que otros dijeran, sino de lo que ella podía lograr con su propio esfuerzo. Los veía con orgullo convertirse en jóvenes conscientes y decididos, con una visión clara sobre la importancia de la igualdad, la solidaridad y el respeto por las mujeres. Lo que había hecho por ellos
iba mucho más allá de proporcionarles una casa y una vida digna. Les estaba enseñando, con su propia historia, que el mayor legado de un ser humano es la capacidad de transformar su realidad e impactar positivamente la vida de los demás. El vínculo entre Rosa y sus hijos se fortalecía cada día, y ella sabía que, aunque su jornada de superación había comenzado sola, ahora caminaba junto a ellos, con la confianza de que los valores que les transmitía serían pasados a las generaciones futuras. Sus hijos, hoy, entendían que la verdadera fuerza estaba en la perseverancia, en el trabajo arduo y en el amor por la familia y la comunidad. Esta transformación, más que cualquier otro aspecto de su vida, era lo que Rosa más valoraba. Les había dado a sus hijos el mayor regalo que podía ofrecerles: una vida de libertad, independencia y un futuro sin los límites del pasado. La conclusión de esta jornada de superación no fue abrupta, sino como un proceso continuo, un flujo de logros y aprendizajes que se entrelazaban con el tiempo. Rosa se dio cuenta entonces de que ya no necesitaba buscar la aprobación de nadie, ni siquiera de Miguel. Estaba libre para crear su propia historia, y su ejemplo de lucha y coraje había tocado tantas vidas que de alguna manera ya había cumplido su misión. Ya no había espacio para el miedo o la inseguridad en su vida. Había vencido no solo las batallas externas, sino también las internas, aquellas que la impedían creer en sí misma. Cuando miró la propiedad renacer y a todas las mujeres que ahora dependían de ella, Rosa sintió que su misión estaba cumplida. No solo había creado una nueva vida para ella misma y para sus hijos, sino que también había transformado la realidad de muchas otras personas. Y lo más importante, sabía que nunca más sería la mujer que Miguel dejó atrás. Ahora ella era Rosa, una mujer de poder, de lucha y sobre todo una mujer libre. Su legado, construido con sudor y determinación, sería la herencia que dejaría a las generaciones futuras. Rosa nunca imaginó que su historia se convertiría en una fuente de inspiración para tantas personas. Cuando comenzó su jornada, su única preocupación era garantizar que sus hijos tuvieran qué comer y un futuro seguro. Pero con el tiempo se dio cuenta de que su transformación no se limitaba a su propia vida. Se había convertido en un faro de esperanza para mujeres en situaciones similares a la suya. Cada mujer que se acercaba para aprender, cada niño que sonreía mientras jugaba en el campo, cada nuevo proyecto que surgía en Renacer, era una prueba de que su lucha no había sido en vano. Con el apoyo de su comunidad y la fuerza que ella misma cultivó, Rosa construyó un legado que se extendió por toda la región. Vio con satisfacción cómo las semillas de su trabajo comenzaban a florecer en nuevas formas de proyectos, nuevas vidas transformadas y la creación de una red de mujeres autosuficientes. Las amenazas de Miguel, aunque persistían, ahora parecían irrelevantes ante el poder colectivo que Rosa ayudó a crear. La verdadera victoria estaba en ver que su historia de superación ya no era solo suya, sino de todas las mujeres que, a través de ella, aprendieron a creer en sus propias fuerzas. Ahora Rosa caminaba por su propiedad con una sensación de paz que nunca había conocido antes. Ya no llevaba la angustia de un pasado que la acosaba. Los hijos, crecidos y fuertes, seguían con ella el legado de Renacer, cada uno con sus propias aspiraciones y sueños. La vida, que un día parecía ser solo una lucha constante por sobrevivir, ahora se convertía en una celebración de logros y nuevas oportunidades. El pueblo, que antes la observaba con desprecio, ahora la trataba con respeto, reconociendo su fuerza y determinación. Ella había demostrado con cada paso dado que la verdadera libertad viene desde dentro, que la verdadera fuerza viene del coraje de comenzar de nuevo.
Y al mirar al futuro, Rosa sabía que su historia aún tenía mucho que ofrecer. Ya no estaba sola en su viaje. Estaba rodeada por mujeres e hijos que, al igual que ella, sabían que cualquier adversidad podría ser superada con fe, trabajo duro y unión. Renacer ahora no era solo un lugar en el campo, sino una filosofía de vida que se extendió mucho más allá de sus fronteras. Rosa estaba en paz consigo misma y sabía que, aunque la vida aún le trajera desafíos, estaba lista para enfrentarlos con el mismo coraje que la llevó hasta allí.